Bendecidos mis amados hermanos, este primer jueves del mes de octubre. Bueno, se nos está yendo el año, pero ha sido meses de bendiciones, meses de gloria, meses de bastante caminar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, desarrollar esa conciencia acerca de Cristo Jesús y su obra terminada y también la identidad que tenemos en Él. Por eso que cada uno de nosotros somos más que vencedores, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció el pecado, venció todos los obstáculos, todas las cosas negativas, todas las maldiciones, y por medio de la resurrección nos justificó. Y estamos hablando de un reino de justicia, un reino de vida, un reino de gloria y unción. Por eso los jueves, la serie que estamos dando es Reinando en Vida, y hoy estaremos en la lección número 39, lo que es un reino de generosidad. Sí, yo sé que hablar de generosidad pues ofende a algunas personas, pero es mi llamado de predicar la palabra o todo el consejo, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Se moleste a algunos o no se molesten a algunos, pero mi trabajo como ministerio es avanzar, no aclarar ni responder a lo que dicen pues negativamente. Predico la palabra, el que la quiera aceptar, amén, y el que no, pues gloria al Señor. No hay nada, no hay ningún problema. Seguimos hacia adelante como la familia que somos de la fe, la iglesia del Señor. Gracias por cada uno de ustedes que siempre están atentos a escuchar esta palabra gloriosa, maravillosa, hablando del reino de Dios, hablando de reinando en vida, que es tomando control, señorío, dominio y autoridad sobre las cosas que Dios nos ha dado. Y más dice el Salmo 8, dice gobernando, señoreando sobre la obra de nuestro Padre Celestial. Sé bien que esta palabra va a traer sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad económica, sanidad empresarial, sanidad familiar, sanidad social y gubernamental. Por eso la damos con todo el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, que sabemos muy bien que es la verdad de Dios. No estoy diciendo que yo tengo toda la verdad de Dios, pero la verdad de Dios es Cristo Jesús. Lo dijo bien claro, que si queríamos tener vida eterna es conocer. En Juan 17:3 es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo todas las cosas por gracia, recibiendo el regalo que nos ha dado, sí, de la salvación y de todo lo que compone salvación. Porque salvación no es solamente perdón de pecados, decíamos un día, sino también de todas las bendiciones gloriosas y maravillosas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Porque las promesas en Él ya son sí, pues sí, ya están cumplidas esas promesas. Por tanto, lo que tenemos y estamos aprendiendo, pues los jueves y los domingos, es recibir de nuestro Padre Celestial. Y vamos a Romanos capítulo 5. Verso 17, y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia, los que reciben. Por eso decía que lo que estamos aprendiendo es a recibir o a fluir en lo que ya Dios nos ha dado, que por fe recibimos las cosas, que es la abundancia de regalos, o la abundancia del regalo, o la abundancia de gracia y del don de justicia. A ver, vamos al repaso lo que vimos el jueves pasado. Estudiamos o estamos en la cuarta mentalidad, que es la mentalidad del reino. Una de las manifestaciones del reino dije que es la generosidad, por eso es un reino generoso, un reino de generosidad. Generosidad es en todas las áreas. Quiero que no se enfoque, dije bien claro, que no se enfoquen económicamente, sino en todas las áreas. Ahora vamos a avanzar un poquito más en eso. Antes de dar, debemos de entender la generosidad de Dios para con nosotros. O en sí, hay personas que están dando
por obligación, que eso es ley, está dando por, y cuando hablo dándonos, recuérdese que no estoy hablando solo económicamente, todas las áreas, por responsabilidad, que eso es ley, sino por un conocimiento, por una inspiración en el espíritu, porque sabe lo que está haciendo, sabe para qué es, cuál es el propósito divino. Eso se le llama, que veremos con la ayuda del Señor, si nos alcanza el tiempo este año, veremos lo que es el plan económico del reino de Dios, lo que es el plan económico, el plan financiero, que es totalmente diferente al plan financiero de este sistema. Vimos la generosidad del rey en el libro de Esther. Pues sí, este reino tiene un rey. Veremos más adelante eso. Dijimos que Cristo, como el rey de reyes, da según su dignidad de rey, según su generosidad. La generosidad no se pide, es voluntaria. Claro que para eso necesitamos una madurez y un conocimiento. La generosidad no se pide, es como aquellos que están pidiéndole amor a otra persona y están preguntando siempre, ¿usted me ama? ¿Usted me ama? ¿Usted me ama? El amor no se ruega, el amor no se pide, es espontáneo de la otra persona. Por eso, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, David dice, voluntariamente ha dado el pueblo. Quiero enseñarte a que todas las cosas en este nuevo pacto es voluntariamente, es por amor, no por obligación, ni por necesidad, sino por amor, por agradecimiento, lo que hemos entendido. Así recibimos de Dios. Dios, como el Rey, nuestro Señor Jesucristo, da según su dignidad, no según la necesidad. Por eso es que Filipenses 4:19, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, conforme a su dignidad, conforme a su generosidad. Vimos que nos muestra esperar lo mejor de este Rey precioso, que es Jesucristo. Sí, ¿qué voy a esperar del Rey? Mi Señor, lo mejor de lo mejor, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es generosa. Juan 3:16 lo dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos la clase de generosidad de nuestro Padre Celestial, la naturaleza de generosidad del Padre Celestial. Por eso este reino, como es el reino de Dios, se mueve, camina con una generosidad divina. Vimos como el rey reparte, esto lo estuvimos viendo en Esther, capítulo 2, verso 18, cómo reparte los regalos, la gracia, conforme a su generosidad. Por eso todo es conforme a su generosidad. Hemos visto que creemos según o conforme a lo que está escrito. Por tanto, aquí estamos aprendiendo conforme a su generosidad. Porque hay personas que todavía no han entendido qué es generosidad. No han comprendido acerca de esto. No han comprendido que es un reino de generosidad. No han comprendido que hay un rey que es generoso para con nosotros. Y a veces medimos la generosidad divina con la generosidad de este sistema. Ahora, dije que es un reino de generosidad. Si la naturaleza de Dios es generosa, la naturaleza de este rey, lógicamente, es generosa, es de generosidad. Por tanto, sus habitantes, de este reino estoy hablando divino, tienen una naturaleza de generosidad. Como nosotros tenemos la naturaleza divina cuando nacimos de nuevo,
cuando fuimos justificados, recibimos, fuimos hechos, 2 Corintios 5:21, que lo hemos hablado los viernes, fuimos hechos la justicia de Dios con una naturaleza nueva. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que como somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Quiere decir que tenemos la justicia de Dios. Quiere decir que tenemos la naturaleza, el carácter de Dios, la voluntad de Dios en nuestro espíritu. Sabemos muy bien que todos los que habitan en este reino son generosos. Son generosos. Aunque algunos no se han dado cuenta o no se han enterado, pero por eso les enseño. Hay personas o todas las personas nacidas de nuevo, su naturaleza en su espíritu son personas generosas. En este reino no es que hayan gente mala o tacaños, sino que algunos lo que tienen ni amor al dinero, sino que lo que les falta es conocimiento de que son generosos. Otra vez, no es que en este reino de Dios haya gente mala, ni tacaños, ni que tienen amor al dinero, que se predica mucho eso y se golpea mucho. Tanto como el que predica el dinero, se le dice que tiene amor al dinero, idolatría. O como el que no está dando, diezmando, ofrendando y pactando, se le dice también que tiene amor al dinero. En el reino de Dios no existe eso. Lo que existe es falta de conocimiento. Lo que hay es ignorancia de lo que es la generosidad. Por tanto, no fluyen en lo que son. Son generosos, gente generosa. Por eso, ten mucho cuidado de estar señalando a personas. Diciéndole cosas, porque eso es parte del legalismo. Estar señalando y juzgando a las personas, condenando a las personas. Pero bueno, algunos no fluyen en esa generosidad por incluso miedo, y el miedo proviene de la ignorancia. Por eso Pablo siempre decía, o ignoráis, o sabéis. Siempre era enseñándoles que lo que les faltaba era conocimiento. En Oseas capítulo 4, verso 6, dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por falta, no porque no tenía, le faltaba conocimiento. Y a veces nosotros tenemos la osadía de decir cosas sin bases bíblicas, sin capítulos y versículos, sin un estudio profundo, sin las reglas de hermenéutica. Digo, hablo reglas de hermenéutica a aquellas personas que han estudiado, sino que dicen por lo que han oído. Por eso yo les doy, yo le doy versos, capítulos, y les digo, vayan, estudien, prepárense, vean. No es porque escuché un mensaje lo voy a decir, no. Usted tiene que estar basado conforme a la palabra de Dios. Pero algunas personas no fluyen en la generosidad por miedo o por malas experiencias. Pastor, es que a mí me pasó. Pastor, es que yo estaba en aquel lado y me sucedió tal cosa. Eso significa que su vida está conforme a las experiencias. No debemos de vivir ni en las malas experiencias ni en las buenas experiencias. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Ustedes no creen que a mí me ha pasado muchas cosas en 40 años de pastorear? ¿Ustedes no creen que me ha sucedido cosas negativas? Pues yo no puedo vivir, no puedo seguir adelante, no puedo predicar conforme
a las malas experiencias, ni a las buenas, aunque puedo dar testimonio de las buenas, pero ni conforme a las buenas. Tengo que ser bíblico, cristocéntrico. Tengo que estar conforme a la palabra y no un verso sacado de texto para hacer un pretexto, sino con plena enseñanza, como enseñé más de un año cómo interpretar correctamente las escrituras. La generosidad en este reino no depende de lo emocional ni de lo intelectual, sino de una naturaleza divina. Cuando hablo de que no depende la generosidad de emocional, es porque muchas veces creemos y pensamos y caminamos por lo que estamos sintiendo. Oh, eso se estudia mucho en la biopsicología de la inteligencia emocional. El cuidado que yo tengo que tener de vivir mi vida según mis emociones. Yo tengo que saber de dónde vienen mis emociones, que tengo que aprender a controlar mis emociones y tengo que aprender a percibir las emociones de otras personas. Eso es lo que es inteligencia emocional. Pero no voy a hablar de eso, sino que voy a entrar que muchas personas son generosas porque aquel me cae bien, porque este es bueno, porque a este yo lo conozco, por la necesidad, por muchas cosas, porque como yo me siento, es que yo me siento así. Es que intelectualmente, es que el sistema de afuera es muy diferente al sistema de el reino de Dios. No estoy diciendo que hay que eliminar las emociones ni lo intelectual, no. Lo que estoy hablando es que debe estar conforme a la palabra de Dios. Dije que cuando hablo de generosidad no es solo en dinero, que lógicamente es parte de la generosidad. Si vemos a lo que es en Esther el rey, si vemos al Señor Dios haciendo un huerto en el Edén para el hombre, lo vemos que es generoso, extremadamente generoso. Pero aunque eso es parte, dije que no quiero todavía entrar ahí. No porque ofendo a algunas personas, nuevamente lo digo, sino porque yo tengo un sistema de enseñanza. Mis enseñanzas son sistemáticas. Por eso es que hay personas que muchas veces me critican porque oyen un mensaje, pero no han escuchado. Por ejemplo, oyen este mensaje, entonces juzgan según ese mensaje, pero no han escuchado los 38 mensajes que vengo enseñando. Y no puedo enseñar todo en un solo día. No puedo dar todo en un solo día. Porque llego a embotar a los hermanos, a los creyentes. Y el fin de esta enseñanza es que su vida experimente la vida del reino de Dios aquí en la tierra. No esperar hasta ir allá al cielo, sino que tu vida del reino de Dios, según Juan 3, Jesús lo dijo bien claro, es aquí en la tierra. Empezamos a experimentarlo aquí en la tierra. Por eso el reino de Dios es eterno. La iglesia debe de fluir en la generosidad. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de denominaciones. No estoy hablando de la denominación Asamblea de Dios Pentecostal, católica, bautista, metodista, todas ellas. No, cuando hablo de iglesia, es todo aquel que haya creído en Jesucristo y, por tanto, ha nacido de nuevo, ha sido lavado por la sangre del Cordero, es un hijo de Dios. A ellos los que le estoy hablando como iglesia, a los justos en Cristo Jesús. A los justos en Cristo Jesús, a los nacidos de nuevo.
Porque algunos creen que cuando hablo de iglesia estoy hablando del grupo que se congrega conmigo o algunos grupos. No, 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 no. Para mí, mis hermanos en Cristo, tengo un solo Padre y tenemos un solo Padre. Y tengo muchos hermanos que no estén de acuerdo con lo que yo predico, es otra cosa. Pero tenemos la misma base, nuestro Señor Jesucristo, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos creído que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos creído que tenemos una nueva naturaleza, hemos creído que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es mi hermano en Cristo. Y como dice un pastor, somos hermanos y punto. Yo no escogí tener mi familia natural. Yo no escogí estar en la iglesia, en una familia espiritual de fe. Por la gracia de Dios fuimos escogidos por el Señor. Juan capítulo 1, verso 13, dice que nosotros no somos productos de un varón ni de carne, sino del Espíritu de Dios, por la palabra. Por tanto, para mí todos son mis hermanos, nacidos de nuevo. Hablen como lo que yo hablo, enseñen lo que yo hablo o no enseñen lo que yo hablo, no crean lo que yo enseño, pero si tenemos la única base que nos hace hijos de Dios, el fundamento, dice Pablo, ahora cada uno sobreedifique como desea, pero el fundamento es Cristo. Por eso cuando voy a una iglesia, me invito a una iglesia, salvo que el pastor me pida que les enseñe doctrina, pues enseño doctrina. Pero cuando voy a una iglesia y soy invitado para la gloria del Señor, y he sido invitado en otras iglesias y he predicado en otros países, quiero decirte algo. Lo que predico es Cristo, aunque, y sé bien, que hablar de la gracia de Dios es hablar de Cristo. Cristo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio que predico, las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. La iglesia debe de fluir, dije, en la generosidad, pero para fluir en la generosidad, y cuando usted oye, y algunos hermanos oyen, y vuelvo otra vez porque algunos están afectados emocionalmente y mentalmente, que cuando se habla de generosidad, se está hablando de dinero, y no solamente es dinero, dije que es parte. La iglesia debe ser generosa en la oración. Pastor, ¿y va a hablar de dinero más adelante? Lógico, porque Cristo en sus parábolas, la mayor parte de enseñanzas bíblicas habla de finanzas. Y ya después entraremos en eso. La iglesia debe de ser generosa en la oración, porque lo que quiere es que haya esa mentalidad conforme, esos pensamientos conforme a los pensamientos de Cristo, a los pensamientos del reino de Dios. Pensamientos de generosidad, pues, que vamos a manifestar. Porque recuérdese que hablamos, actuamos según nuestros pensamientos. Por eso yo tengo mucho cuidado lo que digo también. Porque lo que digo revela quién soy yo, qué conocimiento tengo. ¿De qué estoy hablando? Si estoy hablando conforme a la palabra o conforme a mi ego. Oración. ¿Qué es ser generoso en la oración? Mire, ya estoy entrando en lo que es oración. Después de 2 años y resto estaré enseñando virtualmente. Y he dicho que la oración no nos hace salvos, pero que la oración tiene una posición en el reino de Dios. Mire, tenemos que aprender a orar más por los demás y dejar de criticar. Sí, hay una enseñanza. Oremos más por los demás que por nosotros. Bueno, y es una verdad. Yo lo que hago en mis oraciones, pues es dar gracias a Dios. Y como creo en el hablar en otras lenguas,
hablo en otras lenguas. Pero generosidad es orar más por aquellas personas que criticarlas, porque somos muy dados como evangélicos, y discúlpeme que hable de esta manera, es de estar señalando al hermanito tal, cómo anda, cómo camina, qué es lo que ha fallado, dónde ha fallado y por qué ha fallado y tantas cosas, pero lo que menos se hace es orar por esa persona. Y creemos que a veces orar por esa persona es, Señor, te lo pongo en tus manos. No, 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 no. Vamos a ser específicos. Porque la iglesia tiene que aprender a caminar en una fe específica, en una confesión específica, con una visión específica, con una oración específica. Decía un apóstol que tenía: el que ora no critica, y el que critica no ora. Y es cierto. Es cierto. Es más fácil criticar que orar. Y tenemos que aprender a fluir en esa generosidad. Cuando vemos aquella persona, voy a hablarlo de esta manera, vemos la necesidad de aquella persona. Vamos a orar conforme a como Dios lo ve y no conforme a como yo lo estoy viendo en la carne. Generosidad es apoyar, ayudar, levantar a este hermano, a esta hermana que emocionalmente, mentalmente, tomó decisiones incluso incorrectas. Están en el pecado que sea. Juan dice, vamos a cubrir. Es decir, lo que quiere decir Juan, es, vamos a taparle esos pecados que ya Cristo borró, pero nosotros somos muy dados a estar señalándoles. Recuérdese que lo que hacían los fariseos en la ley era acusar, señalar y llevarle personas a nuestro Señor Jesucristo en condenación. La ley dice esto, la ley dice esto, la ley dice esto, la ley dice esto. Mi Cristo lleno de gracia y verdad. Sé bien que pasaba horas, madrugadas orando, por tanto creo firmemente que lo que venía era administrar amor, administrar misericordia, administrar gracia. Amados hermanos, ustedes que se congregan en una iglesia, oren más por el pastor y la pastora y sus líderes. Y deje de estar viéndole los errores, deje de estar criticándoles. Porque en el momento que hacemos eso, estamos caminando en la carne, no estamos caminando conforme al reino de Dios, conforme a la generosidad de Dios. La iglesia debe de ser generosa con los necesitados. Y eso yo lo oigo. Hay que ayudar a los necesitados, pero dispénseme, discúlpeme, como dice un hermano, pero a veces no veo eso. A ver, Lucas capítulo 4. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a entrar un poquito más profundo. Capítulo 4, verso 18-30. Vamos a leer. Vamos a la iglesia, por eso dije la iglesia global, universal. La iglesia tiene que conocer lo generoso que son. Porque tienen la mentalidad escasa y no de generosidad. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús en el comienzo del ministerio. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Y no me venga aquí que es pobres espirituales. No tengo tiempo para entrar aquí. No son pobres espirituales. Me ha enviado, entonces, otra vez, voy muy rápido. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Para qué fue ungido?
no para dar malas nuevas, no para estar señalando, no para estar criticando, no para estar murmurando, no para estar juzgando, no para estar condenando. Por eso yo creo, y como es bíblico, cuando yo escucho a alguien predicando o hablando, yo me doy cuenta si está manifestando, no que no esté ungido, está ungido en el Espíritu, pero que esté caminando conforme a la unción, que esté fluyendo bajo la unción. Porque aquí me dice que Jesucristo fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál será la buena nueva de un pobre? Se lo dejo de tarea. No estoy hablando espiritualmente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oiga lo que fuimos enviados. Oiga, una iglesia generosa, una iglesia conforme a la generosidad de Cristo. Un reino totalmente diferente, que eso lo hablaremos con la ayuda de Dios el próximo jueves. Si puedo enseñar todo hoy. ¿Qué dice? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se da cuenta que el que está en esto, el que está en este trabajo, o el que está en este ministerio, y cuando hablo de ministerio estoy hablando toda la iglesia, con el ministerio de la reconciliación, no tiene tiempo para otras cosas? A predicar el año agradable, no el año de juicio, de maldiciones, de terremotos, de guerra y de peste. No, a predicar el año agradable del Señor. Estoy hablando de la generosidad del reino de Dios. Y enrollando el libro, eso estaba él en la sinagoga que entró, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Gloria al Señor. Y estaban maravillados de las palabras de gracia. Ay, yo oigo gente hablando de gracia y tienen tanto legalismo todavía. Y hay que tener mucho cuidado, porque gracia extrema es legalismo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ya empezaron a verlo en la carne, no a ver la unción, no a ver el ministerio, sino verlo en la carne. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Era un dicho que había ahí. Y en verdad os digo que muchas viudas, oiga, y ponga atención a esto. No voy a entrar en profundidades en esto porque estoy en la generosidad de la iglesia, en lo que es para otras personas. Pero no, oiga bien esto. Viene el Señor hablando todas estas cosas, después brinca a estos pasajes y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Que hubo una gran hambre en toda la tierra, que habían muchas viudas, pero a ninguna de ellas, Jesús lo está diciendo, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda
de Sarepta de Sión. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 17, lo puede leer. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero que había muchos enfermos, muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 5. Al oír estas cosas, todas en la sinagoga se llenaron de ira. Pablo dice en Romanos 4 que la ley provoca ira. La ley provoca ira. Aquí dice que Jesús se puso a leer y dijo, estoy ungido para darle buenas nuevas a los pobres, para enseñarles prosperidad a los pobres, para que salga de la escasez y la ruina de la pobreza económica. Y estoy ungido para sanar a los corazones quebrantados, a darle libertad a los cautivos. Y después viene y da una ilustración diciendo, había una mujer en Sarepta en la cual estaban los cielos cerrados por 3 años y 3 meses, por una guerra que había y por una palabra que dio el profeta. Eso lo puede leer en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y dice, y Elías fue enviado a ella. Y si usted lee la historia ahí, va a ver el milagro financiero que sucedió. Pero viene ahora con lo de Naamán, el leproso, que era con su orgullo y de todo, y Eliseo lo mandó a bañarse en el río 7 veces, si no me equivoco, el Jordán. Para que limpiase. Y dice, y levantándose, a ver, al oír estas cosas, ¿cómo van a enseñar prosperidad a la gente? Y eso no es. Y todo este montón de cosas que se levantan. Yo sé que hay malas experiencias en todo lo que es prosperidad, pero yo no dije que yo no puedo predicar por las experiencias que han sucedido. Dice, al oír estas cosas, todas en la sinagoga se llenaron de ira. Esto a mí me impactó. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Este está hablando cosas que no son. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían matar. Ponga atención a las personas. Cuando el reino de Dios lo que quiere es ayudar. Cuando quieren ayudar a las personas que tienen necesidades fuera del reino de Dios y dentro del reino de Dios, que en el reino de Dios no hay necesidad, pero hay personas que tenemos todavía que aprender a caminar en ese reino. Lo quisieron matar. Por eso una vez que escuché a un apóstol hablando de gracia, y él dijo, cuando estés predicando la palabra de gracia, el evangelio de gracia, y te ataquen, no es contra ti, es contra lo que estás predicando. No lo tomes personal, es contra lo que están predicando. Siga predicando, porque eso le pasó a Jesús. Y si vemos con Pablo, eso es lo que le sucedió a Pablo, la persecución. Por tanto, decía, creo que fue el domingo, muchos se van a levantar en contra suyas, de la familia, que después llegarán a pedirte oración y podrán entender, porque el Espíritu y la palabra van a llegar a convencer. Claro que sí. Pero ¿cuántos? Mis padres, cuando yo empecé en Cristo, se levantaron contra mí. Eran muy religiosos. Se enojaron conmigo. Y me decían cosas y de todo. Ahora mi papá está con el Señor. 1 año.
un año que no le respondí como Él me hablaba. Le respondía conforme a la palabra de Dios, sin maltratarlo. Al año llegó al Señor. Un hombre tan fiel, años de años en Cristo Jesús. Tuve el honor de ser su pastor. Después llegó mi mamá, 7 años después, que él se convirtió. Y tengo el honor de ser su pastor. Y mi hermana, en la carne, natural, y su esposo, tengo el honor de ser su pastor. Pero otros se han enojado conmigo, se han ofendido. Sí, siendo hermanos en Cristo, se han ofendido porque no predico lo que ellos predican o lo que ellos creen. Mas Él, esto me gusta, la autoridad de Cristo, mas Él pasó por medio de ellos y se fue. No lo pudieron tocar. Los que lo admiraban, los que... ¿No les ha pasado eso? Los que lo admiraban, lo que querían, los que este es mi hermano, este es mi pastor, Pues llegó un momento donde ya se enojaron, se ofendieron. Gracias a Dios que todavía a mí no me han llegado a atentar contra mi vida. Eso sí, pero lo que me gusta es la autoridad. Mas Él pasó en medio de ellos. ¿Qué estoy hablando? Y es una pregunta que muchos se hacen. Estoy hablando que cuando usted quiere ayudar, servir a otras personas, muchas veces al tiempo esa persona se vuelve contra ti. O cuando te oyen ministrando generosidad desde el reino de Dios, muchas personas se ofenden contigo. Y tú tienes que pasar por medio de ellos y seguir lo que Dios está haciendo. En Lucas capítulo 10, verso 33 dice, pero un samaritano, conocemos esta historia, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido. Pasó un sacerdote, pasó un fariseo, y nadie ayudó a este hombre que lo habían asaltado, robado, golpeado. Pero un samaritano, oiga bien, esto es tremendo, no uno de la ley, de la religión de la ley, un samaritano, un gentil. Tremenda generosidad de este hombre. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es que la ley no mueve a nadie a misericordia, sino que quiere golpear, obligar. Y eso no es la generosidad de mi papá en el reino, ni de mi rey. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a un hotel, y cuidó de él. ¡Wow! ¡Qué hombre más generoso! Otro día al partir, sacó 2 denarios. Era un hombre que tenía que ser próspero. ¿Cómo nosotros podemos ayudar económicamente a la iglesia a otras personas si no se es próspero? Y si las iglesias locales, las congregaciones, no son poderosas económicamente, y yo sé que esto va a llegar muy profundo a las personas. Las iglesias locales tienen que ser poderosas económicamente. ¿Para qué? Para hacer esto, para ayudar a muchas personas. Dice la Biblia que en Proverbios dice que el que da a Dios, que da al pobre, presta a Dios. No es encerrarnos en nosotros.
y qué buenos carros tenemos, y qué buenas casas tenemos, y qué buenas pantallas tenemos, y gloria a Dios, sí se puede. Pero que no se nos olvide que nuestra prosperidad es para avanzar el reino de Dios, para extender la generosidad del reino a muchas personas. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso es generosidad. Y óigase bien, está haciendo un acto generoso, pero también para pagar donde lo lleva. Un hospital, un centro de restauración. Se necesita economía. Y ese es el plan de prosperidad, de prosperar Dios a la iglesia. O que manifieste la prosperidad más bien. Y puede hacer esto. No es andar solamente, mira, allá en tal lado hay una clínica, allá en el otro lado. Recuerdo la congregación, una de las que tuve, recuerdo una vez que una hermana le pasó, no sé qué fue, le sucedió, y le afectó toda la casa, su techo. ¿Qué hicimos? La congregación. ¿Qué hicimos la congregación? Restaurarle todo el techo nuevo. Y así, me ha tocado muchas cosas. No estoy para hablar de estas cosas, porque la verdad que es para la gloria del Señor, aunque lo dije por enseñanza, pero no me gusta estar diciendo estas cosas. Pero no es para que, véanme cómo estoy bendecido, sí, gloria a Dios. Pero es para extender este reino, es para ser generoso afuera. Y téngalo por seguro, si los gentiles, si las personas que no conocen realmente la generosidad divina dicen que manos que dan jamás serán vacías. Padre Santo, ¿cuál es el temor de nosotros de ser generosos en todas las áreas con las personas, sabiendo que jamás vamos a estar en escasez? ¿Cómo se podrá ser generoso? ¿Cómo podrá ser generosa la iglesia? Si no tiene este conocimiento y está en escasez, no han desarrollado esta conciencia de generosidad por falta de conocimiento, porque apenas oyen de generosidad, es dinero y no, vamos a entrar, como dije ahora, en oración. Vamos a orar. Vamos a orar por las personas. Se da cuenta que creo en la oración, creo en el ayuno. Pero a veces usted oye a la gente en la oración y es, Señor, es que necesito esto, Señor, que necesito otro. Y entonces la iglesia tiende a una necesidad cuando la iglesia debe tener todo lo suficiente para ser generoso, suplir necesidades a otras personas. Y mayormente a los de la familia de la fe, los que van entrando y están aprendiendo a caminar en la fe. Por tanto, necesitamos un conocimiento. Hay una frase en la iglesia, es que yo no puedo. Yo no puedo dar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer... Usted puede orar. Usted puede sacar su tiempo. Yo no estoy hablando que ores 1 hora, 2 horas. No. Usted puede sacar su tiempo. Yo aprendí algo muy fuerte. Cuando yo estoy en una situación difícil, ¿cuánto desearía que haya personas que estén orando constantemente por mí? Entonces lo voy a aplicar. Voy a hacer con la gente lo que me gustaría que hicieran conmigo. ¿Cuánto yo voy a orar por esas personas? ¿Cuánto voy a clamar? ¿Cuánto voy a orar por
por conocimiento, por revelación, por sabiduría, por entendimiento, por luz. Y no solamente voy a orar, si está a mi alcance, voy a enseñarles. Voy a enseñarles a caminar en este reino. Cuando estudié los primeros auxilios psicológicos, lo hice con un propósito. Y fue una de mis presentaciones que tuve que hablar. Quiero servir mejor a la gente. Y es que este campo, estudié las crisis y desastres, lo que sucede con las personas cuando están en crisis y en desastres. Y es doloroso. Y el que no es conmovido por la misericordia de Dios va a tener que entrar más en renovar su entendimiento. Y todavía sigo estudiando para servir cada día mejor a la gente. Dice, y cierro con este pasaje, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se muestra el amor a su nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Generosidad de servicio, y no voy a entrar ahí porque estaremos entrando con la ayuda de Dios el próximo jueves. Amados hermanos, somos una iglesia y estamos en un reino de generosidad y tenemos un rey que nos da generosamente. La palabra de Dios dice que seamos generosos conforme nos ha sido dado en generosidad. Aprendamos. Toqué 2 puntos nada más de generosidad. Hay muchos, como dije el jueves pasado. Darle trabajo a una persona. Darle trabajo a una persona es generosidad. Le estás dando que pueda alimentar a su familia. Darle trabajo en tu empresa. Pero eso lo estaremos, pues ya se me fue el tiempo, estaremos hablando más adelante. Pero recuérdese bien esto. 2 puntos hoy. 1. Toda la gente que vive en el reino de Dios es generosa. 2. Necesita desarrollar su conciencia por medio del aprendizaje de la palabra de Dios, de la generosidad. Conforme a lo que vamos desarrollándonos, vamos recibiendo y vamos fluyendo. Amados hermanos, bendiciones, la paz y gracia sobre cada uno de ustedes. Les amo con todo mi corazón y seamos o manifestemos lo que somos, generosos. Bendecidos.